Si tiene una pieza plana de cartón de 40 pulgadas por 20 pulgadas, ¿qué dimensiones de una caja superior abierta producirá el mayor volumen? Mirando nuestro diagrama aquí, vamos adelante y llame a la longitud de este lado aquí 40 pulgadas, la longitud de este lado aquí 20 pulgadas. La idea aquí es que quieres cortar cuadrados de la esquina. Y luego doblar los lados para formar una caja que parece algo así. El problema aquí es que no sabemos cuál tamaño cuadrados para corte de las esquinas para maximizar el volumen, pero sabemos que hay cuadrados. Así dejemos que la longitud de cada lado del cuadrado sea igual a x, y todos los cuadrados son congruentes. Así que la longitud de este lado de aquí a aquí representaría este borde en nuestra caja. Y la longitud de este lado aquí representaría la longitud de este borde aquí en la caja. Y porque estamos recortando cuadrados que son x por x, la longitud de esta x aquí sería la altura de la caja. Así que avancemos y llamemos a este x. Ahora, si la longitud total de aquí a aquí es 40 pulgadas, y tomamos lejos esta longitud, que es x, y lejos esta longitud, que es x. 40, 2x sería la longitud de este lado verde aquí. Y lo mismo sucede en este lado. Si la longitud de aquí a aquí es 20, y sabemos la longitud de este segmento azul aquí sería 20, x o 20, 2x. Así que este borde aquí tendría una longitud de 40, 2x, y este borde aquí tendría una longitud de 20, 2x. Así que esta es toda la información que necesitamos para escribir nuestra función de volumen. El volumen de esta caja va a ser igual a la longitud x, la anchura x, la altura o el producto de estas tres dimensiones. Tenemos x 20, 2x la cantidad 40, 2x. Ahora, determinaremos este producto y luego maximizaremos nuestra función al determinar si el primer derivado es igual a 0. Primero multiplicemos estos dos binomiales. Tenemos 840x, 80x. Eso es menos 120x y luego más 4x cuadrados. Ahora, distribuiremos la x. Y va a ir adelante y poner estos términos en orden descendente. Así que tengo 4x cubado, 120x cuadrado más 800x. Ahora, para determinar el volumen máximo, encontraremos el derivado y determinar dónde el derivado es igual a 0 o no existe. Así que tendremos 12x cuadrados, 240x más 800. Ahora, el derivado es una función polinomial. Así existirá para todos los valores de x. Vamos adelante, y ponga esto igual a 0 y resuelve. Podemos factorar 4 de estos tres términos. Tenemos 4x la cantidad 3x cuadrados. 60x más 200 igual 0. Ahora, desafortunadamente, esto no factora. Por lo que significa tenemos que determinar los números críticos utilizando la fórmula cuadrática. Tenemos a igual 3, b igual menos 60, y c igual 200, y la fórmula cuadrática es x igual b más barra la raíz cuadrada de b cuadrada, 4a2. Y para ahorrar un tiempo, ya he hecho esto. La solución va a ser x es aproximadamente 15.8 y x es aproximadamente 4.2. Pero aviso, como todavía no sabemos si estos valores x producen máximos o mínimos para el volumen. Pero hay una cosa que podemos hacer. Aviso, como la longitud de este lado aquí es 20, 2x. Entonces, si x fue igual a 15.8, la longitud de este lado aquí sería negativa, lo que obviamente no es posible. Para que podemos excluir esto como un posible valor de x, pero queremos verificar que este valor x produce un máximo.
Y podemos hacerlo determinando si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo con este valor de x. Así determinaremos el segundo derivado de la función de volumen y luego evaluarlo en x igual 4.2. Así que el segundo derivado de la función de volumen sería 24x, 240. Ahora, evaluemos esto en x igual 4.2. Esto va a ser 100.8, 240, lo que obviamente será menos de 0. Entonces, si el segundo derivado es negativo, eso significa que la función será cóncava hacia abajo, lo que significa en 4.2 tendríamos un máximo relativo. Ahora que sabemos que x igual 4.2 maximiza el volumen, podemos determinar las dimensiones de esta caja. Las dimensiones serían x por 20, 2x por 40, 2x. Y todas las unidades están en pulgadas, por lo que las dimensiones de nuestra caja serían 4.2 pulgadas por 11.6 pulgadas por 31.6 pulgadas. Lo que significa que el volumen máximo sería aproximadamente igual al producto de estos tres, que es 1539.6 pulgadas cúbicas. Así que estas son las soluciones que estábamos buscando para este problema, las dimensiones que nos dan el volumen máximo y cuál sería ese volumen. Espero que encontraron esta explicación útil.